Bendiciones, amigo, hermano. Estamos entrando en el capítulo número 10, en el día 10 de este reto de 28 días en Hechos, encendiendo el legado. Espero que continúes con todas las ganas, y si no, te animo a que sigas, a que no caiga ese ánimo, porque vamos ya en el capítulo número 10, casi más de la tercera parte ya. Y bien, vamos a iniciar con una escritura en este mismo capítulo 10, versículo 44, y dice así: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Mira qué hermoso versículo y qué hermosa escritura, porque aquí se abre un panorama muy amplio acerca del evangelio para los gentiles en este capítulo 10. ¿Qué quiere decir los gentiles? Las personas comunes y corrientes como tú y como yo, que no somos judíos, se nos llama gentiles. Entonces, en esta escritura nos habla acerca de la visión que tuvo Cornelio, de la visión que tuvo Pedro. Primeramente dice la escritura, habla acerca de Cornelio, que Cornelio era un varón piadoso, temeroso del Señor, que hacía limosnas constantemente ante nuestro Dios, a un Dios que todavía él no conocía, pero él trataba, y él decía, algo más hay. Sin embargo, él dice la palabra que hacía limosnas, y un mismo ángel le dice: Cornelio, tus limosnas y tus oraciones han subido a la presencia del Señor. Y le da instrucciones y le dice: ¿sabes qué? Manda hombres para que vayan por Pedro. Vive en la calle que es la derecha, junto al mar, y le empieza a dar todas las instrucciones y todo lo que tiene que hacer en esa visión. Mira qué hermoso es el Espíritu Santo, porque así es el Espíritu Santo, y sigue siendo justo como esta palabra lo dice. Él nos instruye, Él nos da instrucciones claras, instrucciones precisas. Pues dice la palabra que casi simultáneamente, ¿verdad?, mientras estos hombres iban a ejecutar la orden que le había sido dada a Cornelio por medio de esta visión, por medio de un ángel, dice que Pedro también estaba en oración y en ayuno, y dice que tuvo hambre, y en medio de esa hambre dice que le vino un éxtasis, y dice que veía él que como un lienzo, como un pedazo de tela, como una cobija, me lo imagino yo, ¿verdad?, que lo sostenían de las cuatro puntas, y que en medio de las cobijas había carne de todo tipo, había aves, había cuadrúpedos, había de todo tipo de animales. Entonces él se quedaba perplejo, porque decía, pues ¿cómo? Y dice que la voz le decía: Pedro, mata y come. Y decía: no, Señor, ustedes saben que en el Antiguo Testamento se ve mucho que no podemos comer cerdo, se ve mucho que no, algunas cosas estaban prohibidas para los judíos, ¿verdad? Entonces dice: pues yo nunca he comido esta carne, yo no he comido nunca nada inmundo. Y dice que así pasó 3 veces. Y después de esta visión dice que le dio la orden y le dijo: son unos hombres a los cuales tú tienes que obedecer, no dudes en ir con ellos. Otra vez podemos ver al Espíritu Santo guiando, y quiero que pongas atención cómo lo estaba guiando y qué estaba haciendo él para que fuera guiado. Cornelio había sido dador. Cornelio, su generosidad y sus oraciones juntamente, dice que pudieron mover la mano del Señor para que el Señor obrara y para que el Señor lo guiara. Y Pedro, ¿qué estaba haciendo Pedro? Orando y ayunando. En medio de su ayuno, el Espíritu Santo vino y también lo guió a contestar la oración de Cornelio. Qué increíble, ¿verdad? Yo espero que ahora que entramos en ayuno, ahora en enero, y los próximos ayunos que vengan en Renova Iglesia, te unas, porque es muy hermoso poner esta carne, someter esta carne para poder escuchar claramente la voz del Espíritu Santo, y que Él nos guíe a toda verdad y a toda justicia. Pues bien, termina
su oración Pedro y ve a los hombres y los hombres le dicen, pues ven con nosotros, y se los llevan. Y ahí va Pedro porque ya el Espíritu Santo le había guiado, ya el Espíritu Santo le había dicho, ve con él. Y cuando llega con Cornelio le dice, bueno, aquí estoy, ¿qué es lo que necesitas? Le pregunta a Pedro, ¿no? Y Cornelio le dice, no, espérate, tú eres el que me tienes que dar algo a mí, porque a mí me dijeron que mandara por ti. No sé qué me tienes que dar, pero algo tú me tienes que dar porque yo he estado orando por esto. Y dice entonces que Pedro les empezó a predicar no solamente a Cornelio, sino a su familia, a todos los que estaban ahí, como que ya Cornelio le había hablado a todos sus vecinos y a toda la gente que podía. Y dice que empezó a predicar Pedro, y entonces viene esta escritura con la cual empezamos, que dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Mientras Pedro predicaba acerca de Jesucristo, mientras Pedro le predicaba de ese Dios verdadero, mientras Pedro testificaba que Jesucristo había resucitado al tercer día, mientras Pedro predicaba su evangelio, dice que todavía ni siquiera terminaba de dar su predicación cuando el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, sobre todos. Otra vez, ¿te acuerdas de ese derramamiento del Espíritu Santo que vimos allá en el capítulo 1, capítulo 2 de Hechos? Pues aquí se repite, y no con judíos, ahora es sobre personas gentiles, sobre personas que nunca en la vida pensaron que tendrían la oportunidad de ser salvos, de ir al cielo por medio de Jesucristo, porque ellos creían que solamente esto era para los judíos y no para los gentiles. Y dice, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían hablar en lenguas y que magnificaban a Dios. Se quedaron atónitos o sorprendidos y decían, wow, todo esto también es para ellos, no nada más es para nosotros. El Señor verdaderamente, dice Pedro, no hace acepción de personas. Y mira qué hermoso, porque a veces la gente allá afuera piensa que la religión, que Jesucristo hace acepción de personas, y piensa que no, aquí en esta iglesia no puedes entrar porque eres así, porque eres asá, porque eres un pecador. Sin embargo, es totalmente lo contrario. Sí, ven cómo eres, ven cómo estás, si eres un pecador, porque todos somos pecadores. Ven si eres, no sé cómo te diga tu familia, si eres un borracho, si eres un adicto, si eres no sé. Ven como eres. No significa que Dios te vaya a dejar igual, pero el Señor no hace acepción de personas. El Señor es el más inclusivo que puedas conocer. El Señor vino a levantar, a darles el lugar a aquellas personas que se sienten excluidas. Precisamente una de ellas pues son las mujeres. Hoy que vemos mucho el feminismo en acción, a veces nos equivocamos, pero el que nos dio valor verdaderamente como mujeres es nuestro Señor Jesucristo. El que le dio verdaderamente valor a los gentiles fue nuestro Señor Jesucristo. El que le da valor a cada uno de nosotros, a los varones, porque hoy en día se ha tratado de minimizar el papel del varón, de quitarlo de su papel de cabeza de hogar, de protector, de proveedor. El Señor Jesús viene y nos da verdadera identidad, y eso nos incluye a todos. Es una maravilla esto, porque todos podemos venir a sus pies. Ya que nos deje igual, ese ya es otro tema, no nos va a dejar igual, ¿verdad? Él nos ama con amor eterno. Él quiere que vengas así como eres, como estás. Dices, ¿cómo voy a ir si yo todavía no dejo el alcohol? ¿Cómo voy a ir si yo todavía soy un pecador? Y muchos usan la frase de que la iglesia no es un museo de santos, sino un hospital de enfermos, ¿verdad? Un hospital para pecadores. Sin embargo, viéndolo bien en el sentido, no nos gustaría vivir siempre en un hospital. Entonces nosotros vamos con el médico, pero este médico no es un charlatán. Este médico sí nos cura, este médico sí nos sana, este médico sí nos liberta. Y llega el momento en que tu enfermedad, que es el pecado, tú puedes lograr vencerlo, porque dice la palabra que el que nace de Dios
vence el pecado. El que nace del Espíritu puede vencer al mundo, y que si el Hijo libertare, seremos verdaderamente libres. Entonces tenemos un Dios que sí es médico, pero es un médico bueno, que sana, que cambia, que transforma, que liberta. Y bien, pues la esencia especial de este versículo, de este capítulo 10, es eso. Primeramente, que el Señor nos guía a Cornelio y a Pedro, los juntó en un propósito. Él une propósitos. No minimices las personas que pone a tu alrededor, no minimices la iglesia donde te puso, no minimices los hermanos, los líderes, los pastores que tienes, porque verdaderamente el Señor une propósitos, así como Cornelio y como Pedro. El Espíritu Santo los dio a ambos, y mira cómo se dio esto. Y te platico como testimonio, y me gusta mucho platicarlo, porque un día orando nosotros al Señor acerca de un ministerio, le decía: Señor, danos un ministerio donde te podamos servir. Y en medio de una visión, precisamente, yo podía ver un hombre que clamaba en medio de las vías del tren. Y yo no sabía qué significaba, pero yo dije, bueno, tenemos que ir con los indigentes, porque ya habíamos pasado varias veces por las vías del tren y habíamos visto gente ahí que se quedaba a dormir, gente de fuera, gente del campo, que trabaja en el campo. Y decidimos, ¿verdad?, ir a buscarles. Y cuando llegamos la primera vez que fuimos a dar alimento, no sabíamos exactamente a dónde ir, pero llegamos con un hombre. Y ese hombre, cuando nosotros nos paramos y les dijimos, les traemos provisión, les traemos una cena, ¿verdad? Y me voltea y me ve y me dice: acababa de orar al Señor para que proveyera la cena del día de hoy. Me sorprendí grandemente, hermano, me sorprendí, porque verdaderamente Dios estaba en el asunto. Verdaderamente el hombre que yo veía en la visión clamando era ese hombre llamado Pedro. En ese momento en la visión yo no sabía cómo se llamaba, pero después de que lo conocí, supe que él conocía la palabra, él oraba, él predicaba en medio de su indigencia, porque vivía en las calles. Él procuraba hacer eso. Y cómo Dios unió el propósito desde ese momento, pues empezamos nosotros a estar en las calles con personas en adicciones, en prostitución, sin un hogar. Es muy difícil, pero el Señor nos guió. El Señor nos guió, así como a Cornelio y a Pedro nos unió el propósito, y dijo: aquí es donde los necesito. Cuando tú le buscas, cuando tú quieres hacer lo correcto, así como Cornelio no conocía al verdadero Dios, pero él daba limosnas, oraba y decía algo. Cuando tú quieres hacer las cosas bien, el Señor te va a guiar y el Señor te va a añadir, así como lo hizo con Cornelio y lo hizo con Pedro. Esas personas que de repente no te lo esperas, pero llegan a tu vida, porque son la bendición del Señor, porque son la respuesta del Señor y porque el Espíritu Santo nos guía. Y pues bien, el Evangelio predicado a los gentiles, y no solamente el Evangelio, sino el derramamiento del Espíritu Santo. Qué hermoso es Hechos, que podemos ver a lo largo de todo este libro, acerca de esa llenura, acerca de ese bautismo en el Espíritu Santo. Y yo espero con ansias y creo en el Señor Jesús que a lo largo de estos 28 días vamos a escuchar testimonios de que fueron llenos del Espíritu Santo, de que fueron bautizados con el Espíritu Santo, con fuego. Amén. El versículo de este día número 10 es Hechos 10:34, que dice así: entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Está sencillo, pero es muy primordial, y es muy bueno que tú lo recuerdes, que podemos tener la salvación el día de hoy, podemos tener vida eterna gracias a que mi Dios no nos excluye. Así termina esta reflexión del capítulo número 10. Espero haya sido entendible, y si no, sabes que estamos a la orden para cualquier duda. Y no olvides suscribirte, compartirnos, darnos like, eso ayuda a que lleguemos y alcancemos a más personas. El Señor te bendiga, nos vemos pronto.